¿Creen que hoy puede ser el día de tu milagro? Claro que sí. Cuando usted tenga ahí abierta su Biblia en Marcos 10:46, me dice amén. Gloria a Dios, Dios es bueno, Dios es poderoso. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Dios es bueno. Y dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, él te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Cierre sus ojitos unos segundos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias porque estás en este lugar, Señor. Gracias porque eres fiel. Gracias porque eres real, porque eres soberano. Dios mío, te agradecemos tu misericordia en esta mañana, Señor, y te pedimos que tú nos hables del cielo. Señor, no necesitamos escuchar una palabra del cielo, no de hombre, no de mujer, de tu misma boca, Padre. Señor, yo te pido que no sean mis sentimientos, mis emociones, mis ideas, impidiendo, Señor, lo que tú quieres hablar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias y te pido, Señor, que todo espíritu inmundo ahora sea quebrantado en este lugar. Lo echamos fuera. Todo lo que venga a robar tu palabra, todo lo que venga, Padre, a través de dudas, de pensamientos, a interrumpir lo que tú quieres hacer ahora, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera y creemos que los cielos son abiertos en este lugar. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Sabe? Este versículo es tremendo. ¿Por qué? Hoy vamos a hablar los milagros de Jesús. Amén. ¿Sabe? Cuando nosotros, seguramente usted ya ha escuchado y ya lo sabe este milagro, pero cuando nosotros empezamos a leer y ver la vida de Jesucristo aquí en la tierra y empezamos a ver los milagros que Él hizo, nuestra fe empieza a encenderse. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque usted tiene que entender que la Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Qué quiere decirte? ¿Qué quiero decirte con esto? Que el mismo Jesús que leímos en la Biblia, que le dio vista a ese ciego, es el mismo Jesús que está en este lugar para darte vista, para restaurarte, para sanarte, para libertarte. El mismo Jesús que estaba en ese lugar, en Jericó, es el mismo Jesús que está en este lugar, Villa del Parque, para llamar tu vida, restaurarla por completo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando hablamos de los milagros de Jesús, nuestra vida se llena de esperanza, porque entendemos que no seguimos una religión, que seguimos a un Jesús que está vivo, a un Jesús que no es religión, que es verdad, que es real, que es verdadero y que puede hacer milagros a cada instante de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Usted y yo fuimos diseñados para vivir por fe. ¿Sabía eso usted? Usted y yo fuimos diseñados. Cuando Dios te creó para vivir por fe. Entonces nuestra fe tiene que activarse. Todos tenemos una medida de fe en este lugar. Todos tenemos fe porque Dios te diseñó para vivir por fe. Tocar que tenés al lado y decirle: vos tenés fe. Claro que sí. Cuando Dios te diseñó con fe. Ahora, nuestra fe muchas veces la usamos de una manera incorrecta. Porque la usamos para creer que no vamos a poder, que no lo vamos a lograr, que no puedo salir de esta adicción, que no puedo salir de esta enfermedad.
Pero usted está usando la fe. Todo ser humano está diseñado para vivir por fe. Por eso la gente necesita algo para creer. Busca un yeso para ponerlo en la mesa y rendirle culto a ese. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados para vivir por fe. Buscamos algo para creer. Pero la realidad es que la única fe que te va a salvar es la fe puesta en Jesucristo, el Señor de señores y Rey de reyes. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por Jesús. ¿Cuántos me entienden lo que le digo? ¿Sabe? Usted puede ver a alguien que está yendo al brujo y las cosas le están saliendo. ¿Cuántos han visto a alguien así? Usted puede venir su vecino y decirle: no sabes, fui a aquel lugar, me tiraron las cartas y mi vida cambió. Oye, me están empezando a salir las cosas. ¿Cuál es el problema? Claro, ella está usando su fe para algo malo. Pero ¿cuál es el problema? Que un día dice la Biblia que Cristo va a venir y Cristo se va a llevar y usted va a ser arrebatado. Cuando usted parta de este lugar, usted va a tener salvación solo si su fe está puesta y colocada en Jesucristo, el Señor de señores y Rey de reyes. ¿Cuántos me entienden? Por eso es que cuando hablamos de los milagros de Jesús, nuestra fe empieza a encenderse. Porque yo quiero decirle algo: usted y yo fuimos diseñados para vivir por fe y para por fe lograr cosas aquí en la tierra. Pastor, yo estoy trabajando y no logro nada, porque estás diseñado para vivir por fe. No es que no tengas que trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Vagos 5, 6. Dice: yo, pastor, ya dejo el trabajo, voy a vivir por fe. No, tiene que trabajar. Pero hermano, usted tiene que entender algo. Usted fue diseñado para vivir por fe. Lo que usted le tardó años trabajando en la carne, usted por fe, porque usted está diseñado por eso. Por fe usted puede lograr lo que en años no logró, lograrlo en meses. ¿Por qué? Porque la fe trae lo imposible de los hombres, lo hace posible ante los ojos de Dios. Dice que si creemos, todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo: no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios. Entonces usted y yo fuimos diseñados para vivir por fe, para creer. ¿Qué situación está pasando usted? Una enfermedad, una situación económica mala, problemas en su casa, problemas de adicción, usted no puede salir, está en la derrota. La solución, sí, usted se tiene que esforzar y ser valiente, eso es parte de la fe, pero la solución es que usted empiece a vivir y caminar por fe en Jesucristo el Señor y hacerse dueños de cada promesa que está escrito en esta Biblia, que son para usted a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces miren, leemos esta historia de Bartimeo y dice que él era un ciego y que estaba a la orilla del camino mendigando. Estaba a la orilla del camino. A lo mejor vos hoy viniste a este lugar y tu vida está a la orilla. Si no tengo un destino, no tengo un futuro, no tengo esperanza. No quiero que usted levante su mano, pero usted a lo mejor hoy está como Bartimeo junto al camino. Incluso muchas veces estamos en Dios, viniendo en la iglesia, pero nos sentimos junto al camino. Sentimos que no estamos centrados, que Dios no nos bendice, que las cosas no avanzan. No levante su mano, pero muchas veces nos sentimos junto al camino. Y dice que Bartimeo estaba junto al camino. Estaban mendigando. Miren, mendigando significa solicitar el favor de alguien con importunación y hasta con humillación. ¿Qué estaba haciendo Bartimeo? Junto al camino, pero estaba mendigando, estaba pidiendo, estaba rogando que alguien le dé algo. ¿Sí? A lo mejor él estaba en derrota, a lo mejor él tenía motivos para estar junto al camino. Y a lo mejor voy a poder decir: pastor, yo tengo motivo para salir de este lugar y tirarme a la cama y no hacer más nada. Yo tengo motivo para separarme. Yo tengo motivo para no pelear más por mis sueños, por mi vida. Pero la Biblia dice en este versículo
que Bartimeo, aunque estaba junto al camino, mendigando, pidiendo el favor de alguien, con humillación, humillándose, a lo mejor contando cosas que no tenía que contar, pero dice la Biblia que para él era un día normal, en la misma situación que todos los días hacía, que era pedir, humillarse, pero dice que pasó Jesucristo por ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Pasó Jesús, y cuando alguien en la tierra tiene un encuentro con Jesús, su vida nunca más vuelve a ser igual. Levante su mano y diga: yo quiero encontrarme con Jesús en esta mañana. Él no se encontró con la religión, a él no le explicaron la ley, a él no le explicaron lo que había dicho Moisés. A él tuvo un encuentro con Jesús. A él le dijeron: Jesús te manda a llamar. Jesús puede restaurar tu vida en esta mañana. Jesús puede hacer que tu vida cambie. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, dice que él solicitaba el favor de alguien importunamente y hasta con humillación. Eso es mendigar. Pero miren, hasta ese día Bartimeo se había humillado delante de la gente. A lo mejor lloraba, a lo mejor le pedía cosas, y su fe estaba puesta en que alguien le diera algo. Hasta que escuchó hablar de Jesús, y su fe fue puesta en aquel que no solo le podía dar algo, sino que podía cambiar su vida para siempre. Porque la Biblia no cuenta eso, pero yo creo que Bartimeo nunca más fue el mismo. ¿Cuántos lo creen? Claro que sí. Él no veía, empezó a ver, empezó a seguir a Jesús en el camino. Dice que él estaba junto al camino, pero empezó a seguir a Jesús por el camino. Su vida tuvo un cambio para siempre. ¿Por qué? Porque se encontró con Jesús. Ahora, su fe, muchas veces nuestra fe depende de alguien, ¿sí o no? ¿Cuántas veces nos humillamos delante de la gente? ¿Sí o no? O cuántas veces si vos dices, tenés la oportunidad del jefe y vas y le llorás, y tu fe está puesta en que el jefe te puede dar el aumento, tu fe está puesta en que el banco te puede dar un préstamo, tu fe está, son recursos, son medios, ¿sí? Que Dios usa, pero nuestra fe está puesta en aquel que es soberano y que puede hacer como quiera para bendecir nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Claro que sí. Tocar que tenga al lado y decirle: Dios te va a bendecir, porque tu fe va a estar puesta en Él. Aleluya. Gracias, Señor. Mire, hasta ese día Bartimeo se humillaba delante de la gente, porque le pedía a la gente. Pero la Biblia dice que cuando él escuchó hablar de Jesús, diga conmigo: escuchó hablar. Así empieza la fe, cuando usted escucha hablar una palabra, cuando usted escucha la palabra. Todo milagro empieza cuando usted empieza a escuchar la fe en Jesús. Deja de prestar tu oído a personas que están llenando tu mente de cosas que no vas a lograr, que no vas a alcanzar, que no. ¿Para qué venía a la iglesia? El milagro de Bartimeo escuchó cuando escuchó hablar de Jesús. A lo mejor él tuvo que cerrar el oído. A lo mejor cuando le daban plata o algo, a lo mejor le decían: ponete a trabajar, puede hacer esto, puede hacer lo otro, son fracasados, no sé. Pero dice que cuando él escuchó hablar de Jesús, diga conmigo: yo estoy escuchando de Jesús, y viene un milagro para mi vida, en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Sabe? Y hasta ese momento él se humillaba delante de la gente, pero escuchó hablar de Jesús, y dice la Biblia que él empezó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué hizo? Ya no se humilló delante de la gente, ahora se humilló delante del único que se tenía que humillar, delante de Jesucristo. Y cuando se humilló delante de Jesús, el milagro vino para él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Levante su mano y diga: yo me humillo delante de ti en esta mañana, porque sé que solo de ti viene mi bendición, mi prosperidad. Gracias, Señor. ¿Sabe? Este no es un mensaje que le esté activando la soberbia, que usted diga: yo no me humillo delante de nadie, sino solo de Dios, y que usted vaya ahí sin saludar, sin pedir perdón. No.
Yo te estoy hablando, Bartimeo tenía una humillación porque él se humillaba para que la gente lo bendiga. Pero cuando se humilló delante de Jesús, su vida cambió para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice el versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Amén. Mire, note algo. Cuando dice la Biblia que Bartimeo, cuando escucha hablar de Jesús, seguramente escuchó que venía alguien que hacía milagros, que sanaba, que era el Hijo de Dios. Y dice que algo se activó dentro de él. Y había una multitud en ese lugar. Pero él empezó a clamar, a gritar. ¿Qué es clamar? Es dar un grito desesperado. Eso es clamar. ¿Cuántos me entienden? Había una multitud, pero Jesús lo escuchó y él no tenía un parlante. ¿Cuántos creen que debe haber gritado fuerte? Ay, el hermano como al lado me tiene todo. Déjelo. El clamor, el principio de acercarte a Dios, un principio. ¿Sabes? Y mire, dice que él empezó a clamar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo hicieron callar. Pero Jesús lo mandó a llamar. Y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y le dijo: tu fe lo hizo. Amén. Mire, el clamor y la misericordia te acercan a Dios. Amén. Te acerca a Dios. Cuando usted tiene un problema y usted cierra en su casa, usted empieza a clamar desesperadamente: Jesús, ten misericordia de mí. Usted viene a la iglesia, cierra sus ojos y empieza a clamar. Eso hace que usted se acerque a Jesús, porque el clamor abre los cielos para tu vida. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La Biblia dice que Dios se acordó de las promesas que tenía con el pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel comenzó a clamar y gemir delante de su Dios. Esto es importante, el clamor. Porque ¿qué hace el clamor? Te acerca a Dios, te acerca a Jesús. ¿Qué es clamar? Es dar un grito desesperado delante de Dios. ¿Amén? Es llamarlo. ¿Cuántos están pasando un problema? ¿Cuántos necesitan un milagro? ¿Cuántos necesitan que Dios te saque de alguna situación? Amén. Usted necesita la misericordia. Usted necesita clamar a Dios por misericordia. Interceder por ese milagro. Eso es lo que hizo Bartimeo. Eso te acerca a Dios. Cierre sus ojos, levante sus manos. Un segundo. Yo no sé qué hay en tu corazón. ¿Qué milagro necesita usted? Pero hoy empieza a clamar. Empieza a clamar. Empieza a llamar a Jesús. Empieza a clamar a Jesús. ¿Qué es clamar? Es dar un grito desesperado. Usted necesita. Imagínense si Bartimeo decía: ay, ¿qué va a pensar el que está ahí parado en el camino? Él empezó a clamar porque él quería llamar la atención de Jesús. Él le decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él necesitaba que Dios lo hiciera algo en su vida. Yo no sé qué viniste a buscar hoy, pero levanta tus manos y empezá a clamar. Empezá a clamar, empezá a clamar, empezá a clamar delante del que tiene el poder, del que tiene el poder para sanarte, para restaurarte, para sacarte de donde estás pasando, de la situación, el que tiene el poder para romper las cadenas que están agotando tu vida. Levanta tus manos y empieza a decirle: Padre, te necesito, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Padre, ten misericordia de mí, sáname. Si hoy usted tiene una enfermedad, empieza a pedirle a Dios: sáname, Señor, sáname, sáname. Clama a mí, yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pastor, pero si Dios conoce hasta los pensamientos. Pero Bartimeo tuvo que clamar.
Seguramente que él en su corazón estaba el deseo de ser sano, pero todo se activó cuando él empezó a llamar a Jesús. Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, ten misericordia de mí. Dios está a la distancia de un clamor tuyo. Dios está a la distancia de un clamor de su iglesia. Mi alma te alaba. ¿Sabes? La misericordia, el clamor, la intercesión te lleva delante de Dios. Hace que Dios se fije en ti, que el cielo se abra y diga: hay alguien que está clamando. Pero el 51 dice: y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? La misericordia, el clamor te hace llegar a Dios, pero la fe te hace ser específico en lo que tú quieres. Gracias. Bartimeo, con el clamor y la intercesión, pidiendo misericordia, llegó a Jesús. Pero Jesús le dijo: llegaste a mí, pero ahora ¿qué quieres que te haga? La fe es específica, es determinada. ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Cuántos tienen anhelos en este lugar? Sueños, cosas que Dios quiere que haga. Mire, usted tiene que ser específico para pedirle a Dios. Dios me habló el otro día, ¿sabe? Que yo tenía tanto anhelo. Yo decía: Señor, bendecime, Padre, y clamaba. Y en una reunión que estaba en la iglesia central del líder, una pastora predicaba y decía: usted tiene que anotar sus peticiones. Habacuc dice: escribe la visión. Escribe la visión. Y déjala que corra. ¿Amén? Mira, yo acá tengo anotadas mis peticiones. Y todos los días voy delante de Dios y le digo específicamente. No se la voy a mostrar, ¿no? Porque hay algo en mi suegra y no quiero que mi suegra se cambie a tu niña. Pero ¿sabe? Usted tiene que ser específico. A Bartimeo, la intercesión, el clamor lo llevó delante de Jesús. Pero Jesús le dijo: ahora que está delante de mí, ¿qué quieres que te haga? Esa es la fe. Señor, yo quiero cambiar el auto, Señor, y quiero que sea color rojo en el nombre de Jesús. No, pastor, ¿cómo va a pedir algo material? Son necesidades, hermano. Lo espiritual es lo primero, claro. Pero la Biblia dice que usted tiene que vivir por fe. Y yo no estoy hablando del evangelio de la prosperidad. Yo siempre digo, nosotros no creemos en el evangelio de la prosperidad, pero sí en un evangelio que prospera. ¿Cuántos dicen amén? En un evangelio que te llega y te prospera, te bendice, porque así es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, entonces usted tiene que ser específico. Tiene el matrimonio roto, usted tiene que orar. Clamar te hace llegar delante de Dios, pero usted tiene que clamar específicamente, porque la oración tiene que ser específica. Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo fue bien claro: que recobre la vista. Amén. Entonces la intercesión, el clamor te lleva delante de Jesús, pero la fe te hace ser específico, que Dios te va a bendecir porque vos confías en el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lucas 8:40, miren lo que dice el Señor. La palabra del Señor. Lucas 8. Mi alma te alaba, Señor. Lucas 8, 40 al 48. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal en la sinagoga. Diga conmigo: y postrándose a los pies de Jesús. Vamos, dígalo una vez más: y postrándose a los pies de Jesús. Mire, dice: le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Deja ahí abierta su Biblia. Dice que el principal de la sinagoga se postró, se humilló delante de Jesús. ¿Qué hizo Bartimeo? Dice que se humilló, diciendo que: Señor Jesús, ten misericordia delante de mí. Él mendigaba, se humillaba delante de la gente, pero dice que se humilló delante de Jesús. Todo milagro comienza cuando uno elige rendir y humillar su corazón delante de Dios. ¿Para qué? Para reconocer que Dios es soberano. Incluso cuando Él te diga que no. Porque puede pasar. ¿Cuántos dicen amén?
Claro que puede pasar porque Él es soberano. Pero cuando usted está lleno de fe, usted entiende que ese no le va a llevar a la mayor bendición de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Miren, dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre de hacía 12 años y que había gastado en médicos cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. O sea que tenía dos problemas. Esta mujer estaba enferma, pero ahora también estaba con un problema económico. ¿Por qué? Porque dice que había gastado todo lo que tenía en médico y no había podido ser curada. Y se acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante, diga conmigo, al instante, se detuvo el flujo de su sangre. Mire, hay milagros que ocurren al instante cuando lo creen. Eso provoca la fe, que al instante venga la sanidad, que al instante te llamen y te den una buena noticia, que al instante se te abra la puerta. Pero hay milagros que tienen un proceso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero usted en ese proceso tiene que seguir creyendo. Hay fe para creer por un milagro, ¿sabe? Pero hay fe que te va a mantener activo. Usted necesita fe para ir a inscribirse en una carrera de la facultad. Si yo creo que Dios me va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero usted necesita otra fe para ir a estudiar los 5 años y estar ahí o más y mantenerse y seguir creyendo. Diga conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces mire, dice, se le acercó y al instante se detuvo. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta. Y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanado. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¡Wow! Gloria a Dios, diga conmigo, gloria a Dios. ¿Saben? Los milagros ocurren cuando yo dispongo mi corazón a humillarme delante de Dios. ¿Sabe? Esta mujer dice que una multitud iba oprimiendo al maestro, pero esta mujer empezó. Yo no sé cómo llegó esta mujer a los pies de Jesús. A lo mejor llegó con los pelos de alguien, con la cartera de otra, pero llegó, se humilló, aplastó. Cuando se va a tomar un colectivo, usted se tiene que bajar, la próxima está lleno y usted va en el medio, ¿sí o no? Y usted se tiene que bajar y usted empieza a empujar, a pechar. No le interesa que haya alguien mayor, usted lo empuja, usted tiene que bajar. No, mentira, eso no, estaba viendo su corazón. ¿Sabe? Y esta mujer empezó a empujar, pero llegó a Jesús y obtuvo lo que ella quería, que era tocar el manto de Jesús. Su fe era específica. Ella antes de tocar el manto de Jesús, ella sabía que si tocaba el manto iba a ser sana. Ella tenía fe específica. Amén. Levante su mano y diga, yo voy a ver milagros de parte de Dios. Yo voy a ver milagros de todo tipo en el nombre de Jesús. Hermano, si usted cree por un milagro, va a tener que luchar por ese milagro. Y muchos te van a querer callar. Dice que Bartimeo dice que muchos le callaban cuando él empezó a clamar. ¿Cuántos leyeron eso conmigo? Pero dice que después le dijeron, ven, el maestro te llama. Los mismos que lo criticaban, los mismos que le hacían callar, los vinieron a buscar. Amén. Mire, cuando usted cree por un milagro, hay varios tipos de personas. O cuando usted quiere levantarse, ¿sabe? Las mismas personas te van a decir, eso es imposible. ¿Para qué lo haces? ¿Sí o no? ¿Cuántos le han pasado? ¿Cuántos dijeron, voy a empezar a la iglesia? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Le ha pasado o no? Voy a abrir un negocio. ¿Para qué? La situación, mira cómo está. Voy a empezar a servir a Dios. ¿Para qué? ¿Sabes? La gente te critica. Pero ¿sabes qué dice? La gente te empieza a criticarte cuando ve que usted no va a parar, que usted tiene persistencia. ¿Sabe lo que quiere hacer la gente? Que usted lo deje. Entonces viene y le convence. Estás perdiendo el tiempo en la iglesia.
Mira, ¿para qué tenés abierto el negocio si no viene nadie? ¿Sí? ¿Cuánto le ha pasado? ¿Para qué seguir sembrando si no puedes cambiar el auto? ¿Sí o no? ¿Cuánto le ha pasado realmente? Pero ¿sabe qué? Después se cumple lo de esta palabra. Cuando ven que Dios empieza a bendecirte, empiezan a venir la misma persona que te criticó, que te quiso hacer abandonar y te dice: yo siempre creí en ti. Yo siempre creí que lo podía lograr. ¡Mentira! Vio el resultado y después se quieren asociar a tu vida, ¿sí? Y después vienen los amigos humedad. Cuando lo ven conseguir, me da. Eso tiene que sacarlo, hermano. Dios te muestra quién es para que esté caminando a tu lado. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, entonces los milagros de Jesús son para este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Con esto termino. Marcos 2, del 1 al 12. Marcos 2. Mi alma te alaba, Señor. Marcos 2, del 1 al 12, dice la palabra del Señor. Eres poderoso, Señor. Del 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en la casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a causa de la multitud, descubrieron del techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Amén. Mire, vamos a leer el 9, el 10. Gloria a Dios. Dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: aquí te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho siguió adelante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Gloria a Dios. Amén. Mire, dice en Lucas, creo que cuenta esta misma historia, y dice que el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús. Amén. El Espíritu estaba sobre Jesús y dice que él estaba enseñando. Él no fue a ese lugar para sanar, él fue a enseñar. Miren lo que dice: entró, se juntaron muchos de manera que yo caía, entonces, y les predicaba la palabra. Amén. Jesús estaba predicando la palabra. Él fue a ese lugar para enseñar. Amén. Pero la Biblia dice que en medio de que Jesús estaba predicando y enseñando la palabra, entró alguien por el techo y él vio la fe de ellos. En otras palabras, lo que hicieron esas 4 personas a bajar a una persona enferma es hacer que Jesús tenga que sanarlo, porque provocaron a Jesús con su fe. Yo no sé si usted me entiende. Jesús estaba enseñando, pero la fe de ellos provocó que Jesús tuviera que hacer un milagro. Amén. Y no es que usted tenga la capacidad de manejar a Dios. Dios es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Dios hace como quiere. ¿Sabe? Teníamos el día del niño y yo me hice el anaconda y dije: no va a llover en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó? Llovió por todos lados, un aguacero. Y yo le decía a la pastora, le decía: ¿qué van a pensar los hermanos? Que no tengo poder, que no oro. Que... Yo le decía: ¿por qué Dios me hace esto? Y Dios yo soy soberano. Amén. Yo te estoy enseñando. Él es soberano. Amén. Él hace como quiere. Usted tiene que aprender a humillarse delante de Dios. Él hace como quiere. ¿Cuántos dicen amén? Encima hicimos la campaña pronosticando lluvia, ¿no? Imagínense. Y ahí, bueno, Dios, ya entendí que sos soberano, Padre. Pero Él es bueno, hermano. Entonces usted tiene que creer. Mire, esos 4, yo le pido a la